Sí pueden ver, ¿verdad? Sí. Ya. Esto ya vimos. Nos habíamos quedado en Euler, si no me equivoco. Aquí nos habíamos quedado. Entonces habíamos dicho que ya. Entonces lo que habíamos visto fue que dentro del pandeo existen, se llama formas de pandeo en realidad, o modos de pandeo. Entonces habíamos visto que el más crítico sería el pandeo, el modo número 1, ¿verdad? Porque se produce una carga menor. ¿Y cómo puedo subir la resistencia de la columna? Puedo colocar eh, apoyos, ¿sí? Apoyos de la columna para que se produzca el otro modo de pandeo. Entonces ahí incrementaría la carga, ¿verdad? Aquí teníamos en el primer modo es pi cr, pi cuadrado por ahí sobre el al cubo, ¿verdad? En cambio el segundo modo tendríamos n al cuadrado, que sería 4. Entonces aquí vamos a tener pi cr va a ser igual a 4 pi cuadrado por ahí sobre el al cuadrado. Y aquí vamos a tener 9. Entonces, ¿se ven cómo va subiendo la carga? Entre diferentes modos de pandeo voy eh, voy logrando más resistente se vuelve mi carga, ¿sí? Esto sería 9 pi por ahí sobre él. Pero siempre la carga de pandeo a lo máximo puede ser igual o menor que la carga de fluencia por compresión. No puede ir más allá aunque tenga diferentes modos de pandeo. ¿De acuerdo? Porque puede ser que el pandeo se produzca una carga muy grande, pero antes de que pandee ya comenzó a fluir por compresión. ¿Sí? Sí, entiendo. De chévere. Entonces, este sería el modo de pandeo. ¿Cómo puedo lograrlo? Los diferentes modos coloco lo que se llaman apoyos. ¿Sí? Entonces, el apoyo, aunque no está dentro del pensum, vamos a hablar un poquito. Los apoyos deben de ser diseñados de tal forma que resistan esta carga de compresión, ¿verdad? Porque el apoyo puede estar de esta forma. Y puedo tener esto. Entonces lo que va a hacer cuando yo cambie el modo de pandeo va a tratar de comprimir o tensar el apoyo. Entonces tengo que diseñar de esa forma. Y aparte de eso también tengo que darle la rigidez al apoyo. ¿Sí? Entonces dentro del código ISC 360 existe en el apéndice, creo que es 2, está el manual de cómo tienen que diseñarse los apoyos, tanto para vigas como para columnas. Sí, entonces no está dentro, pero que se lo vamos a mencionar. Entonces, no, ¿qué va a pasar? Si yo coloco cualquier apoyo y el apoyo es muy débil, lo que va a pasar es que cuando trate de dar esta forma de pandeo, el elemento se va a comprimir y no va a poder dejar que no logre ese modo. Va a aumentar un poco la resistencia, pero no mucho. Entonces, es por eso necesario que siempre se debe de diseñar estos apoyos. ¿Sí? Ya, entonces habíamos visto la clase anterior que cómo, cómo lograba producir la carga crítica era que de lo que estaba dentro del seno se debe de hacer cero, o el seno se tiene que hacer cero. Y vimos que para que el seno se haga cero debe ser un múltiplo de pi o 2pi o 3pi, lo que sea. ¿Sí? Entonces con eso tendríamos. Y de ahí lo otro que sale en los códigos es si yo divido todo esto para el área, ¿verdad? Yo trabajaría en lugar de con una fuerza, con un esfuerzo. Entonces sería en lugar de la carga crítica, sería el esfuerzo crítico de compresión, que estaba acá. ¿Sí?
Bueno, esto fue lo que habíamos visto. ¿Cómo lograba resolver la ecuación diferencial? Fácil. Tenía que encontrar las condiciones de apoyo o frontera, o la condición de Dirichlet, y la otra es la condición de, se me fue el nombre, que tienen ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cuáles son los dos puntos conocidos? Era cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a L. ¿Qué pasaba? No tenía momento no había flexión, no había momento por el pandeo flexional. Sí, entonces con eso yo podía resolver C1 y C2, que creo que lo hicimos. ¿Ya? Bueno, y al final otra vez volvía con la misma ecuación que tengo acá. Sí, esta sería para el pandeo 2. Ya, entonces esta ecuación lo único que me dice es cómo va a ser en... bueno, aquí vamos a ver un poco. Otra cosa que casi me salto. Entonces, cuando se hicieron estas fórmulas o se hizo esta formulación de la carga crítica pandeo, la columna en la que se estudió fue una columna que se encuentra articulada, ¿sí? Los dos extremos se vuelven articulados. Entonces, si ven la deformada, llega desde el extremo al extremo, ¿sí? Pero cuando yo trabajo, no siempre trabajo con columnas que están articulados en los dos extremos, sino trabajo la mayoría de veces, a lo menos en estructuras, con columnas que se encuentran empotradas en, de los extremos. Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentran empotrados de los extremos? La deformada no se produce desde los extremos, sino se produce una longitud casi a L cuartos y otro L cuartos. Entonces, en realidad, la deformada nuestra solo se produce en la mitad de la longitud, comparada con la otra, que era la que se estudió, que era articulada, que se producía en los extremos. ¿Sí ven? Esta sería L, LE, y esto sería L. Entonces, si ven, perdón, este sería L y este sería LE. Entonces, LE corresponde como al 50% en este caso. LE, que sería la longitud de la que está pandeando, será el 50% de la longitud de la que se descubrió. Entonces, esto mismo se puede realizar, el mismo análisis que hicimos acá con la ecuación diferencial, con las nuevas condiciones de apoyo, es decir, empotrado, empotrado. Entonces, de aquí, ¿qué nos va a salir? Que existe un momento en la base, ¿sí? Debido al empotramiento. Entonces, en vez de igualarse a 0, es igual a este momento. Y al momento de sacar la ecuación diferencial, me queda un momento inicial por un P. Y al momento de otra vez sacar con las condiciones de frontera, me va a dar esta ecuación. Entonces, si ustedes ven, aquí está la relación que existe entre la longitud de pandeo cuando está empotrado con respecto a la longitud original o la longitud que se toma. ¿Sí ven? Es una forma de transformar, y en la siguiente diapositiva va a quedar un poco más claro. Bueno, expliquemos también esto. Y esto es lo mismo que habíamos dicho atrás. Que en lugar de trabajar con fuerza, si yo divido todo para el área, lo que me va a quedar es un esfuerzo crítico de pandeo, que es lo mismo que está acá. Y cuando yo ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. Y cuando yo tomo, ¿qué es I sobre A? La inercia sobre el área. Es el radio de La giro. raíz de inercia sobre área es el radio. ¿Cómo es este? De giro. Radio de cobertura. Es radio Exacto. de giro. Sí, entonces I sobre A sería el radio de giro al cuadrado. Entonces, es otra forma de representar. Entonces, esta fórmula representa la fuerza necesaria para el pandeo. ¿Sí? Y la fórmula de acá, en cambio, representa el esfuerzo crítico para el pandeo, el esfuerzo de compresión para el pandeo. Entonces,
Fe, o también le llaman, dependiendo, F crítico, sigma crítico es igual. Entonces, como se dividió todo para E y existe esta relación, me queda pi por el módulo de elasticidad, por el radio de giro del elemento que estoy utilizando que se está comprimiendo, dividido para L. Entonces, lo único que se hace es tratar de pasar este término acá abajo, solo hacerle una representación diferente. Entonces, esto es phi. Es lo mismo, solo que es por facilidad que ya van a ver por qué se hace este pequeño truco. Es solo un poco más de facilidad. Entonces aquí lo que estoy relacionando también es la longitud de pandeo con el radio de giro del elemento. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de esta fórmula. Entonces nosotros habíamos visto, o bueno, esta fórmula, si yo la grafico, me va a dar esta curva que está aquí. ¿Sí? Y esta curva tiende al infinito. Pero eso no es realista porque habíamos dicho desde el inicio. Puede ser que yo le dé más arrastramientos a mi columna, pero mi columna no puede llegar más allá de la carga crítica, de la carga de compresión de fluencia, ¿verdad? Puede ser que era lo que estábamos hablando. Puede ser que teóricamente mi columna resista una carga infinita pandeo, pero antes de que resista esa carga infinita pandeo, porque yo le coloqué arrastramientos, va a fallar por compresión. Entonces ya, digamos, es esto. Yo tengo esta columna. Esta columna le coloqué varios arrastramientos, ¿verdad? Muy fuertes. Entonces lo que quería hacer, digamos, de llegar como a un modo superior de pandeo. Digamos, un modo quinto o sexto, donde la carga es muy grande. Entonces aquí voy a tener que la carga crítica de pandeo es mayor que la carga de PY. Pero eso no puede pasar porque ya, perdón. Entonces, aunque yo coloque la mayoría de apoyos y crezca la carga crítica pandeo, la columna va a fluir por compresión, ¿verdad? Porque aquí la carga de compresión máxima que puede resistir la columna sería la misma carga de tensión que resiste, porque no existe pandeo. Entonces, es por eso que nosotros en esta parte colocamos a la ecuación de Euler esta sección recta, ¿verdad? Que representarían a las columnas cortas o a las columnas con bastante arrastramiento que fluyen con el FY. ¿Se entendió? ¿Podría repetir esa parte, por favor, Inge? Ya, no hay problema. Ya, y si ustedes... Esta fórmula es la que nosotros hemos deducido, ¿verdad? Es la misma que la carga crítica, solo que dividido todo para el área. Entonces, esta es la fórmula de Euler, que nos da el esfuerzo crítico a pandeo, que es igual a pi por E sobre L sobre R al cuadrado. Si yo comienzo a darle valores y a graficar esta ecuación, voy a ver que corresponde a esta curva, ¿verdad? ¿Sí ven? La curva que está aquí. Ya. Entonces, si yo sigo graficando, lo que va a pasar es que esta curva se va a ir al infinito. Teóricamente, si yo logro que coja modos superiores y le pongo arrastramientos, todo, podría resistir ante pandeo cualquier carga. Pero ¿qué habíamos dicho? Que la carga puede ser que ante pandeo resista lo que sea, pero mi elemento no puede ir más allá del esfuerzo de fluencia. Porque si yo aplico, es lo que pasa cuando es una columna pequeña, ¿verdad? Una columna corta no pandea. ¿Pero por qué falla? Porque yo ya apliqué la carga PY sobre el área, ¿verdad? O una carga sobre el área que es igual a FY, ¿verdad? Después de esta carga yo veo que ya mi elemento comenzó a fluir.
Aunque sea corto, yo apliqué esta carga, bueno, este esfuerzo, y ya comienza a fluir, ¿verdad? Comienza a plastificarse. ¿Así estamos bien? Sí. Ya, entonces eso quiere decir que esto teóricamente puede dar, pero nunca se va a pasar, porque antes de que va a haber un punto al que cuando ya llegue el FY, ya comenzó a fluir, ¿sí? Es por eso que a esta ecuación de Euler le interrumpimos con esta sección recta, que representa el esfuerzo de fluencia, el cual no puede ir más allá de cualquiera cero, porque cuando ya entra, ya está trabajando el esfuerzo de fluencia, ya comenzó a plastificar la sección. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, que muchas gracias. Ya, chévere. Eso sería lo primero. Entonces, estas son dos curvas teóricas. Esta es la curva teórica de Euler y esta es la curva, o bueno, es el límite que yo le coloco de acuerdo al esfuerzo de fluencia. Pero, ¿qué pasa? Esto es teórico. Entonces, lo que se hace cuando se tiene una teoría es comprobarlo en laboratorio. Este es el verdadero resultado que se obtuvo en laboratorio. ¿Se ven que si algo se asemeja pero cambia entre las dos curvas, entre la teórica y la de laboratorio? ¿Se pueden ver? Sí, pero Ya. entiendo. ¿Por ¿Quién qué? no había dicho que estaba al infinito? La teórica. La Y la teórica otra de no. Pandeo, ajá, la teórica de Pandeo puede ir al infinito, pero antes de que vaya al infinito ya falló cuando llegó al FY. Sí. Ah, Entonces, por eso ok. es que va a ver que cuando ustedes ven las curvas teóricas, les van a dar una zona recta y de ahí la curva que viene con la fórmula de Euler. Y el límite de esta zona recta es el esfuerzo FY. ¿Sí? De ahí no puede pasar. Eso es lo que quiere decir. Y ahora lo que estamos comparando es la curva netamente que nació de teoría con una curva que se obtuvo de laboratorio. Aunque las dos se parecen, si ven que esta tiene un poco la forma diferente, como que se ve que no, como que es un poco más baja. ¿A qué se debe esto? Por varias razones que hemos visto. Teóricamente yo puedo decir que no existen imperfecciones, que casi no hay esfuerzos residuales, pero ya en la práctica y ya en la realidad, todo elemento que se fabrica de acero tiene una tolerancia, ¿verdad?, de fabricación. Habíamos visto que con tal de que la tolerancia sea menor, yo ya puedo dar como aprobado el perfil. Pero si el perfil está como, digamos, es un perfil largo y tiene una pequeña desviación, ¿sí?, que está dentro de la tolerancia. Cuando yo aplique la carga, esta pequeña desviación me está produciendo un, un momento. Entonces ya no me voy a tener la capacidad que me dice la teoría, sino va a ser un poco menor, ¿verdad? Entonces por eso hay varios puntos, porque cada punto representa una columna o un ensayo que se hizo y casi es imposible que todas las columnas sean iguales. Entonces cada una puede ser que una tuvo mayor deformación al fabricarse. Otro motivo que se da esta variación con respecto a la teoría son los esfuerzos residuales. Puede ser que el tratamiento de la otra fue mejor, el enfriamiento no fue tan rápido, entonces no se cristalizó, con lo que se logra mejores resistencias. Pero al final hay esta variación. Aquí lo que se saca es la tendencia y se ven y se aparecen. Existe una zona casi recta y de ahí existe esta curva de caída, que ya vamos a ver cómo se la define. Pero lo importante es ver esto, que la teoría me puede decir que esta es la curva, pero la teoría no está tomando en cuenta las deformaciones, no está tomando la fabricación, no está tomando también que puede ser que el elemento al momento de fabricarse tuvo un poquito más de carbono, un poco más de zinc, en fin, o que también el enfriamiento. Entonces, en realidad es este. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es calibrar esta con esta curva, ¿sí? Obtener de las dos una sola curva. Eh, que vamos a ver un poquito más adelante. Ya, esa fue la primera. Lo que habíamos visto después fue qué pasaba cuando yo
cambiaba en cambio los apoyos, ¿sí? El anterior era articulado, articulado, aquí tengo empotrado, empotrado. ¿Sí? ¿Cómo es empotrado? Vamos a mostrar. La base está empotrada normalmente, como se dice, y acá es lo que se le empotra. ¿Sí? Es como que, ¿cómo les puedo decir? Vamos a dibujarle alguna cosa para que se entienda. Déjenme ver si los ejemplos de acá. Sí, acá se ve mejor. Si ven, en los extremos está suelto. Este extremo está suelto, pero la viga está empotrada en este extremo. Por lo que se puede desplazar este extremo, pero la viga se encuentra empotrada. Aquí todos los extremos superiores se pueden mover, pero la conexión de la viga, la conexión de la columna, perdón, a ese extremo puede ser aquí está empotrada, aquí está articulada, o puede ser libre. Entonces lo que pasa es que yo puedo hacer la misma ecuación que hice hace un momento, pero ya colocando en los extremos de empotramientos. Entonces lo que se produce era que va a haber un momento en la base, producto del empotramiento perfecto. Y ya cuando resuelvo la ecuación diferencial, que es casi lo mismo que hicimos en el anterior, surge ese término nuevo. Y al momento de resolver, yo veo que como que me da L para 2. ¿Qué significa este L para 2? La longitud de pandeo que va cambiando de acuerdo a los apoyos, ¿verdad? Cuando tenía articulado, articulado, toda la longitud pandeaba. Cuando tengo empotrado, empotrado, solo la mitad de la luz como que pandea, ¿sí? Entonces lo que se hace es esta tablita que ya deben de haber visto en alguna materia. ¿Ya han visto esta tabla? Sí, Inge, sí vimos en alguna materia esta tabla, pero no recuerdo realmente en cuál materia. Ya, perfecto, no importa. Entonces quería saber para ver si es que podemos avanzar un poquito más rápido. Entonces, esta tabla es como la longitud equivalente o la longitud efectiva de pandeo. Entonces aquí se ve a cuánto corresponde de la longitud que tiene cuando es articulada, articulada. ¿Sí ven? La longitud de pandeo de esta es solo esta parte, esta sección, solo es la mitad. Entonces, con relación a una misma columna de la misma longitud, ¿a cuánto corresponde L con respecto a la de empotrada, articulada, articulada? Como al 50%, ¿verdad? Entonces, LE, la longitud de pandeo, es como el 50% de la longitud que analizamos cuando estaba articulada, articulada, ¿verdad? ¿De acuerdo o no? Sí, Inge. Ya, perfecto. Vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. Entonces aquí, este sería nuestro caso, ¿verdad? Articulado, articulado. Toda la longitud se está pandeando, entonces LE es igual a L. ¿Sí? ¿Cuál más podemos hacer que es un poco más fácil? Ya, estos son un poquito más difíciles porque aquí se entiende el... Si ven que aquí hay una parte que no está pandeando totalmente, ¿sí? Entonces se trata de ver cuál es la longitud de todo el pandeo. Entonces si ven que como por aquí ya se vuelve recto, es por eso que el LE de aquí es como el 70%. Sí, ya es como en relaciones. Aquí en cambio, como está libre, puede pandear todo, ¿sí? Y no le deja pandear más. Pero hay casos donde vamos a ver qué pasa esto. En esta imagen creo que se va a ver mejor esto. Entonces, lo que nos dice esta tabla es como una equivalencia, ¿sí? De cuánto pandea según la longitud. Aquí está pandeando el 50%, aquí está alrededor del 70%, aquí está alrededor del 100%. Aquí, como vemos desde el primer caso que hicimos, está el 100% pandeando. Y hay unas que están como con 2. ¿Por qué sucede eso? Ya vamos a ver. Entonces, este es el valor teórico también. Es un valor que se lo sacó
mediante fórmulas y tal vez en laboratorios tratando de reproducirlo. Entonces, lo que se hace en laboratorios también son eh, condiciones especiales que en la práctica no se dan. Entonces, no sé si es que en alguna clase les han hablado, es casi imposible tener un empotramiento perfecto. Sí, siempre el empotramiento tiene un grado de empotramiento, pero no es 100% empotrado. Entonces, si no es 100% empotrado, esto quiere decir que esta longitud va a ser un poco más grande. ¿Sí? Es por eso que aquí nos dan valores recomendados de K para el diseño. Y siempre que ustedes ven, este valor es igual o mayor que el teórico. ¿Sí? ¿Por qué siempre es mayor o igual? Porque también interviene esto de que el apoyo no es totalmente empotrado o que el apoyo no es totalmente articulado, porque cuando hay articulación y hay un pasador existe fricción. O también puede ser un poco mayor la curvatura de flexión, porque existe deformaciones o desperfectos en el perfil. Entonces, si ustedes ven, aquí me dice que solo es el 50% teórico, y lo que me dice la norma es, ok, para diseños que ya van a ser reales, vaya con el 60%. El teórico me dice, en este que es empotrado articulado, es el 70% que va a pandear. Y lo que me dice ya estudios y ya más ensayos, utiliza el 80%. Aquí me dice el 100% cuando tengo un extremo libre y el otro empotrado. ¿Sí? Teóricamente aquí me dice que es 1, pero me dicen utilice 1.2. En el caso de que es articulado, se parece. Pero de ahí en los otros se parecen o son iguales. ¿Sí se entendió? Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué estos Sí. factores son mayores que la longitud? En sí vendríamos como que sobreentender que eso va a tener una plastificación o un alargamiento de la longitud. No, Oh, es esto. Justo quería pasar a este gráfico. ujú. Este representaría un poco cómo es la longitud, ¿sí? Sí, ¿qué habíamos dicho que es la longitud de flexión? Es cuando tanto en X0 y en el extremo de L no hay deformación, ¿verdad? Entonces al final, si ustedes se acuerdan de esto que sacamos, donde digo que no hay deformación cuando estos dos puntos se alinean, ¿verdad? Porque aquí está X, ¿sí? Para que eso suceda cuando yo tengo en cantilever, por eso es que se le toma 2. Este es el primer punto, ¿verdad? Si yo hago la deformada de la columna, veo que llega hasta acá, pero todavía no puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Este punto con este otro punto deben de coincidir para que yo diga que aquí hay deformación 0 y aquí hay deformación 0, ¿verdad? Entonces lo que hago es como prolongarle. Y si yo lo prolongo con la misma ecuación, veo que para que pase este punto con este punto se alineen y yo pueda decir que existe como la frontera, las condiciones de frontera, la longitud es 2 veces la original de la longitud de la columna. ¿Se entendió? Sí, que gracias. Sí, es un poquito la explicación eso. No dicen algunos libros, pero es eso, porque yo lo que trato de hacer es todas las longitudes o para no estar sacando las ecuaciones para cada caso, porque son varios, lo que se trata de hacer es pasar todas estas longitudes al caso más simple, que sería articulado. Entonces, ¿qué me dice que es la articulado? Me dice que la longitud total de pandeo es cuando el punto inicial sin deformación llega a otro punto final sin deformación. Sí, cuando es empotrado, ¿sí ven? Esto sigue aquí, acá recién comienza la deformación y acá termina la deformación. Entonces, ¿cuánto se deformó? Solo el 50%. Acá viene acá y acá termina, entonces aquí es casi el 70%. Acá en cambio es casi el 100%. Bueno, este es un caso diferente, este es el análisis diferente. Pero el más crítico o el que casi no se entiende muy bien es este de aquí. Sí, este caso es como cuando tengo en cantilever.
¿sí? Aquí hay una deformación muy grande. Entonces pasa eso. Habíamos dicho que los extremos es donde se produce cero deformación. Aquí estaría la longitud original, pero todavía este punto no me coincide. Entonces tengo que prolongar más. Y si ve, acá recién coincide. Entonces la longitud de pandeo con respecto a la longitud original es alrededor de 2 veces. ¿Sí? ¿Se entendió? Mejor. Sí, sí lo entendí, gracias. Sí. Igual sería en el caso de acá. ¿Sí ve? Acá sería el punto de cero deformación, en cambio, porque no se produce momento. Pero llega hasta aquí, pero todavía no coincide, entonces tengo que prolongar más. Entonces acá está el otro punto de cero deformación y cero momento. Y si yo comparo la longitud inicial con respecto a la longitud total de deformación, es por eso que le llaman el doble. ¿Sí? Entonces, estos gráficos se utilizan más para lo que son ya en pórticos. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Perfecto. Ya. Entonces, si yo estoy analizando que es muy raro que analice solo una columna aislada, puedo utilizar estos valores teóricos. Pero es muy raro que la columna esté totalmente sola. No hay casi estructura que sea una columna, o hay muy pocas. La mayoría de veces la columna está unida a una viga o está formando un pórtico. Entonces ahí se trabaja obligatoriamente, o lo más recomendable es utilizar estos valores. Sí, ¿por qué? Porque existe la interacción entre la columna y la viga. Por eso es que me dice que aquí la longitud de pandeo puede ir de 0,70 a L. Aquí siempre es 2L. Aquí me dice que puede ir de 0,50 a 0,70 y de aquí de L a 2L. ¿Sí? En un pórtico como que interactúan más cosas. Entonces, de lo que hemos visto, hay una relación, ¿verdad?, entre las longitudes de pandeo. Entonces, LE ya vi para varios casos, pero en caso general, o como se le pone en la fórmula, es LE es igual a K para L. Y este K es solo lo que habíamos deducido nosotros. ¿Cuánto es el porcentaje o cuánto es lo que está pandeando de la longitud original? ¿Qué se busca en las tablas? Sea aquí o sea en este de acá. ¿Sí? Nada más. ¿Se entendió o no? Sí, Inge, entonces para diseño deberíamos usar los valores recomendados. Exacto. Sí, los valores teóricos son valores que se consiguen en el laboratorio, que ustedes saben, en el laboratorio todo es más fácil, son ambientes controlados, que son en realidad son muy difíciles de reproducir en campo. Entonces en campo siempre hay una variación. Entonces lo más recomendable es hacer esto, sí, con estos valores. Estos de acá se pueden utilizar para, si es que voy a comprobar, digamos, compré un perfil y quiero hacer algún ensayo para ver si es que el perfil está bien. ¿Cuál es la carga de pandeo crítica? Entonces ahí podré utilizar el teórico, porque es un perfil que lo mando a ensayar al laboratorio para comprobar que está funcionando bien. Pero ya en campo sería estos. ¿Se entendió? Sí, Inge. Entonces, otra vez de acordarse, el K nada más es la relación que existe, es decir, cuánto es la longitud de pandeo. Sí, y aquí vamos a ver lo que hemos hablado. Entonces aquí está la curva experimental. Si ven, esta es la curva experimental. Que tome en cuenta todo esto. Tome en cuenta estos puntitos que eran por la deformación misma y los fallos de fabricación de los perfiles. Entonces aquí tenemos deformaciones. Deformaciones que existen en el perfil. Tenemos esfuerzos residuales.
tenemos que el empotramiento no es totalmente, si yo digo que es empotrado, no es totalmente empotrado, porque puede rotar aunque sea un poco. Entonces, empotramiento. Sí, entonces todos esos factores hacen que de la curva teórica, la curva experimental esté más abajo. Sí, esta era la curva experimental y se acuerdan que llegaba tranquilamente. Ah, perdón, viene acá. Esta es la curva experimental. Ya veíamos que a lo máximo que puede llegar la curva experimental es a sigma y. La teórica, perdón. Y la experimental de la teórica está más abajo. ¿Por qué está más abajo? Porque en realidad en los perfiles se producen todos estos fenómenos. ¿Sí se entendió hasta ahí, verdad? Sí, sí. ¿O quieren que vuelva? ¿Sí? Ya ve. Entonces a la curva experimental yo la puedo dividir en 3 zonas, ¿verdad? Vamos a ponerle cada zona con un colorcito para que se entienda mejor. Entonces, ¿qué veo? Que en la primera zona podría decir, bueno, esta zona que no difiere mucho de la zona recta, voy a decir como que es para zona compacta, ¿verdad? Donde, ¿cuál es el esfuerzo máximo que voy a alcanzar? Es casi FY, ¿sí? O sigma Y. Ya, de ahí, si yo digo que pueda alcanzar FY, quiere decir que el pandeo no le afecta a la columna. ¿Y a qué columnas no le afecta el pandeo? A las columnas cortas. Entonces, por eso le llaman a esta zona la zona de columna corta, ¿sí? La longitud es tan pequeña que no existe pandeo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya. De ahí, si ven en esta curva, hay un punto de inflexión que se encuentra aquí. Si ustedes ven, esta es una curvatura y acá hay otra curvatura, ¿sí? Entonces, a la primera curvatura le voy a dar una relación. Pero si yo me pongo a analizar, sería, ok, si aquí tengo columnas cortas, voy a tener como columnas intermedias, que serían unas columnas que pueden desarrollar bastante en pandeo, no la totalidad del esfuerzo de compresión, pero sí pueden acercarse bastante. Entonces, eso son las columnas cortas. Y las columnas largas serían columnas que fallan muy rápido a pandeo. ¿Por qué fallan rápidamente a pandeo? Porque pasa esto. Ya, a ver. Aquí hemos dicho que la carga crítica va a ser igual a PY. Aquí estoy diciendo que la carga crítica es un poquito casi igual o un poco menor que FY. Y aquí lo que estoy diciendo que la carga crítica es mucho menor que FY. ¿Sí? ¿Por qué se produce esto? Porque si yo tengo la fórmula pi por E dividido para L para R, esta es la capacidad. Vamos a ponerle, bueno, ya le coloqué así. Este sería sigma. Y si a esto le divido por el locular, ya tengo, ¿sí? O la carga, o sería la carga crítica. ¿Sí? Entre más grande sea esto, el denominador, más pequeño va a ser la carga. ¿Sí me pueden escuchar bien? Me sale un mensaje de como que el internet está un poco bajo. Sí, Ya. Entonces, esta es la explicación. Si esto es pequeño, PR, entonces PR, la carga crítica es inversamente proporcional a la longitud. Entonces, entre más pequeña sea la longitud, más grande va a ser la carga de pandeo. Entre mayor sea la longitud, menor va a ser la carga de pandeo. Entonces, columnas cortas, gran capacidad de pandeo, que sería PY. Columnas intermedias estaría entre PY y una carga aceptable. Y columnas largas, es decir, que este P crítico es muy bajo. Ya vamos a ver qué significa esto. Entonces, esta es la misma curva que nosotros vimos, pero ya con las fórmulas y dado este punto, ¿sí? Ya nos olvidamos un poquito, ya ahora el código, antes se manejaba esto de columna corta, columna
intermedia, columna larga. Ahora el código, la ISC, ya desde hace el 2016, si no me equivoco, solo hace la distinción de dos tipos de elementos. ¿Sí? Hace la distinción de las columnas que pandean cuando están en rango inelástico y las columnas cuando pandean en rango elástico. Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué quiere decir que pandean en rango elástico? En rango inelástico. Quiere decir que mi perfil, que yo apliqué a la columna una carga, ¿sí? Tal que esta carga fue casi igual a PY, o cercana a PY, con lo que logro que, ¿sí? Diga. Perdón que le interrumpa, se está entrecortando y no se está entendiendo. Ya, ¿dónde fue lo último que me quedé? O que escuché? No, se entrecorta. ¿Sigue entrecontándose bastante o poco? Para volver a reiniciar. Ahorita que habló no se entrecortó, pero o sea, en la explicación sí. Bueno, entonces vamos a explicar otra vez. No hay problema. Entonces lo que habíamos dicho. Antes la división era como columna corta, intermedia y larga. Todavía lo utilizan en algunos códigos. Pero ya códigos ISC a partir del 2016, si no me equivoco, solo se trabaja con columna que pandea inelásticamente y columna que pandea elásticamente. ¿Qué significa esto? Aquí la curva, o cerca de esta curva, está actuando un P crítico que está cercano a un PY. Sí, como está cercano, el perfil va a plastificar algo. Sí, es decir, el perfil puede plastificar totalmente. Sí, puede comenzar aquí a fluir un poco, acá también como habíamos visto. Pero dentro de esta zona quiere decir que cuando aplico esta carga va a haber algo de fluencia. Algo comenzó ya a ver el reordenamiento de los cristales y está ganando algo de resistencia. ¿Sí? En cambio acá, ¿qué me dice? Que mi perfil cuando yo aplico la carga, como la carga crítica de pandeo es muy baja con relación a la carga de fluencia, aquí el perfil no fluyó nada. Antes de que el perfil pueda fluir algo, falló por pandeo. ¿Sí? Eso quiere decir estas dos zonas. Aquí el perfil, una de dos, fluye todo el perfil o fluye la mayor parte, y acá el perfil no logra alcanzar la fluencia y falla por pandeo. ¿Sí se entendió? ¿Sí se me escuchó? Sí, que sí, se Sí. entiende. Sí, Inge. Ya. Entonces, eso quiere decir, sí, a veces pongo algunas cosas en inglés porque no hay mucha bibliografía o a veces es difícil. Entonces, buckling es pandeo y esto inelástico es inelástico y elástico es elástico. Sí, entonces, si no se entiende algo, me dicen y por mí no hay problema. Igual aquí, slenderness es esbeltez. Sí, esto es esfuerzo. Entonces, esta es la principal división que ahora existe en el código. Lo único que nosotros ahora vemos es columna que pandea inelásticamente y columna que pandea elásticamente. Si alguna vez escuchan esto de columna corta, columna intermedia y columna larga, es de algunos ingenieros que manejan todavía el código antiguo o ya el ASD, ya como del 2002, 2000 así. Y ahora es solo lo que nos preocupamos es que esté acá. Vamos a hablar un poquito de esto. Aunque no está dentro del pensum, pero vamos a hablar. Entonces, cuando yo diseño
cuando yo diseño estructuras para la zona sísmica, yo tengo que hacer un diseño que sea dúctil. Ya vimos lo que era dúctil, ¿verdad? Que pueda desarrollar todo este que pueda desarrollar esta sección plástica, ¿verdad? Entonces, ¿dónde creen ustedes que debe de estar su columna si se va a diseñar aquí en Ecuador? Antes sismo. ¿En qué zona? Zona plástica. Inelástica. Porque, Inelástica. ajá, vamos a explicar por qué. Y a veces esa es la confusión. Y está bien, eso nos sirve. ¿Qué pasa con este fallo? Este fallo se produce repentinamente. Ustedes van a ver que la columna comienza a pandear. Y cuando pandea, solo necesita una carga muy, muy pequeña y esto comienza a aumentar rápidamente. Y pierde estabilidad y se cae la estructura. Entonces, si la carga es pequeña, no se va a poder ver bien. En cambio, acá, siempre se asegura que las columnas no fluyan, pero ya cuando es un sismo muy grande, se trata que fluyan, pero lentamente. Entonces, esta me deja ver que está fluyendo, ¿verdad? Porque yo voy a comenzar a ver que se está aplicando la carga. Ya tiene la deformada, pero cuando yo veo el perfil es como que aquí veo que como que se está deformando un poco el patín, ¿verdad? Ya está fluyendo. Entonces ya me da como una noción de que la estructura puede fallar en el siguiente sismo. Entonces me da el tiempo a que ya pueda evacuar de la estructura. Sí, eso se hace cuando son sismos muy grandes. Es decir, viene un sismo de 8.5, la estructura puede fallar, pero tiene que dejar que las personas logren salir ante ese terremoto tan grande. ¿Sí? Ante terremotos pequeños la estructura no debe fallar, pero ya hay casos donde en Chile hubo en el 2010 un sismo de 8.8, ¿sí? Que fue el sismo de Maule. Entonces, ahí las estructuras que colapsaron deben colapsar de esta forma. Deben de dejar ver a las personas que está como deformándose demasiado, dejar que todas las personas pueden salir de la edificación y ante una réplica cuando ya esté vacío puede fallar, ¿sí? En cambio aquí, como es de formación elástica, casi no da la noción o no se puede ver la deformación y antes de que se pueda ver hubo un colapso muy grande, repentino y se cayó y nadie pudo dejar el edificio. ¿Se entendió? Sí. Entonces no está del perfil, pero no está dentro del pensum, pero vamos a ir hablando de esto para cuando les toque diseñar. También lo que se procura es que nunca fluya la columna, pero si fluye algún rato porque vino el sismo máximo esperado, tenemos que hacer que fluya de esta forma. Sí, entonces si ustedes van a ver el código con el que van a trabajar su proyecto, van a ver que los requisitos que les piden para columnas son hasta mayores que los que les dicen en el código 360. El ISC pide una relación bueno, vamos a ver esto un poco más adelante, de las dimensiones del perfil, y el ISC 341 piden hasta mayores espesores. ¿Por qué piden mayores espesores? Porque si algún rato puede fluir la columna, tiene que desarrollar toda la capacidad inelástica. Sí, esa es la explicación. Es para eso, es que, no, como hemos dicho, puede venir durante la vida útil de la edificación, puede venir un sismo pequeño o puede venir uno grande, no se sabe. Lo que se sabe es que si viene un grande, hay un tiempo de retorno, ¿verdad? Pero dentro de ese tiempo de retorno puede venir en cualquier año. Entonces, lo que se asegura el código es que si viene ese sismo, que no se sabe cuándo, que puede o no puede venir, pero si viene, es que falla de una forma que deje que las personas puedan salir de la edificación y no tener pérdidas de vida. ¿Sí? Entonces, por eso siempre se diseña con esto.
Ya edificaciones o cosas que son muy pequeñas, se puede diseñar con esto. Sí, pero va a salir perfiles grandes, muy grandes. Pero si ya es una edificación donde va a haber personas o que ya va a correr algún riesgo, siempre vamos a tener que hacer aquí. ¿Esto qué podría ser? Puede ser algún granero, algún galpón pequeño que siempre esté solo para algunas bodegas, algo muy ligero, que no nos importa si se cae. Sí, es eso. ¿Se entendió? Sí. Ya, no está dentro de Pensum, pero vamos a siempre meterle cositas así para que vean cuando ya se diseña en realidad. Entonces, tenemos estas relaciones y vamos a ver cada una de las relaciones. Entonces, vamos a deducir estas fórmulas. Vámonos en esta diapositiva que se ve mejor. ¿Cuál es el punto que nos dice el código en el cual se separa del pandeo inelástico con el pandeo elástico? Nos dice cuando la relación de esbeltez. Entonces de aquí viene la nueva esbeltez. Sí, nuestra esbeltez original era L sobre R, ¿verdad? Sí, esta es la esbeltez. Pero que habíamos dicho que este L puede cambiar de acuerdo a los apoyos. Entonces nuestra nueva esbeltez que vamos a utilizar, que sería la transformada a los extremos articulados, sería K sobre LR. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces por eso siempre ustedes van a ver que KL sobre R, para que sea pandeo inelástico, debe estar a la izquierda de este valor. Y para que sea pandeo inelástico, debe estar a la derecha de este valor. ¿Cómo se determinan estos valores? Vamos a ver un poco. Entonces vamos a ver acá. Vamos a hacer una pequeña relación y vamos a hacer. Entonces, ¿qué me dice? KL sobre R debe ser máximo 4,71 sobre raíz de E sobre FY. ¿Ya? El esfuerzo crítico que tenemos FE, tenemos la fórmula, este sería FE. FE es igual a pi para el primer modo de pandeo sobre KLR al cuadrado. Esto es 1 y esto es 2. Entonces voy a reemplazar 1 en 2 y voy a tener FE es igual a pi E sobre 4,71 por la raíz de E sobre FY. Y todo esto al cuadrado. Entonces voy a tener pi por E sobre 4,71 al cuadrado por E sobre FY. ¿De acuerdo? ¿Qué se simplifica? Se simplifica este y este. Los módulos de elasticidad. Y me queda pi sobre 4,71 al cuadrado por FY. ¿Cuánto es pi al cuadrado dividido para 4,71? No creo que sea 2.1 porque pi es 3,1415 y el otro es 4,71. 0,44. Ya. FE es igual a 0,44 de FY. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
para este punto le corresponde al FE 0.44 de FY. ¿Sí? Si ven, este es FY y acá va a corresponderle a este punto de 0.44. Entonces, bien pase de aquí, todo lo que está a la izquierda de este punto es inelástica. Todo lo que está acá es inelástico. ¿A qué ordenada, sí, a qué ordenada le corresponde esta abscisa? A 0.44 de FY. Es la primera relación. Entonces vamos a comprobarla de otra forma. Esto es el primer punto. Vamos a comprobar con esto de aquí. Entonces me dice que el esfuerzo crítico es igual a 0.87 de FE. Pero FE yo sé que es 0.44, ¿verdad? Entonces tengo 0.87 por 0.44 de FY. ¿Cuánto da 0.87 por 0.44? 0.39. 0.4. ¿Sí? FY es igual a 0.4. Entonces, si ven, nos está dando casi el mismo punto. Un poco más abajo por decimales, pero está aquí. Entonces se comprueba que con qué esfuerzo, a qué esfuerzo de pandeo le corresponde este punto, que es la transición entre el pandeo inelástico y elástico, es al 40% del esfuerzo de fluencia. ¿Entendido? Sí. Ya. ¿Qué más podemos hacer? Sí, sería esto de aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí están entendiendo todos los conceptos? Si esta clase es teórica, la próxima clase ya vamos a hacer puro ejercicio. ¿Preguntas hasta? Listo, Inge. Había dicho que para estructuras pequeñas se diseñaba para... Se puede diseñar. ¿Se puede diseñar para el rango elástico? Sí, se puede Ya. diseñar. Cuando son estructuras como, digamos, los ingenieros mecánicos diseñan así. El ingeniero mecánico nunca utiliza, es eso. En una máquina, cuando estamos utilizando una máquina, la máquina nunca puede fluir, porque si ya fluye la pieza de la máquina, ya se dañó. Entonces el ingeniero mecánico siempre trabaja todo en el rango elástico. Entonces el ingeniero mecánico siempre está aquí. Entonces lo que hace para que no pande tan rápido es darle una sección muy, muy, muy grande y tener secciones grandes y espesores grandes para que esto no pueda fluir. ¿Sí? Entonces él trabajaría en este rango. Hay casas o hay estructuras que también se pueden diseñar así. Es decir, poner unos espesores un poco más grandes y que la estructura no se deforme mucho. Entonces, si la estructura yo sé que no se va a deformar ante un sismo, puedo trabajar con esto. Pero es para estructuras pequeñas. Porque ya para el código me dice que cualquier estructura que sea ya habitacional debe tener cierta ductilidad. ¿Qué quiere decir ductilidad? Que debe deformarse plásticamente. Entonces, si se debe de deformar plásticamente, debe de pandear inelásticamente. Sí, en el código americano está un poquito más claro eso. Entonces, nos dejan algunos casos muy puntuales en los cuales se puede hacer eso. Supongamos, hay estructuras donde se soportan las bandas transportadoras. A lo menos eso es más de la minería en Chile, sé que hay bastante de eso. Entonces, esas estructuras que soportan las bandas transportadoras no deben de sufrir ductilidad. Entonces, no deben de estar aquí, se diseñan con esta forma de acá. Sí, porque deben de estar totalmente elásticas, sea lo que sea, para que siga funcionando la máquina. Entonces, se diseñan para que no se deformen elásticamente y el pandeo se produzca aquí. ¿Se entendió?
Sí. Ya, son casos que sí se dan, no son tan comunes, pero se dan. Otra que se puede dar es el puente grúa. Sí, yo no puedo poner un puente grúa que se deforme plásticamente, porque si ya se deformó plásticamente, es esto. Digamos, este es el puente grúa, digamos, esta es la viga. Y aquí hubo una deformación plástica que dejó una deformación remanente y cuando venga el puente grúa no va a poder moverse bien. Entonces lo que se hace es siempre se diseña el puente grúa para que permanezca elástico, es decir, que no exista ninguna deformación remanente y se pueda transportar libremente por la riel. Entonces hay casos donde es lo bonito. Hay a veces que yo tengo que seguir el código y hay otros casos donde yo tengo que salirme del código. Sí, depende de muchas cosas. Entonces por eso también vamos hablando de algunas cosas, cuándo se aplica, cuándo no, para tener un poquito de ideas qué pasa ya en realidad. ¿Alguna pregunta más de este tema? Sí, ¿qué pasa cuando la estructura ya falla? O sea, ¿eso se debe derrocar o ya se considera como De- muerte esa estructura? ¿O qué? Depende. Hay que hacer una evaluación. ¿Qué es lo peligroso de una estructura metálica que no tiene mucho lo de hormigón? Es que en una estructura metálica existe la inestabilidad, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, la inestabilidad es un fenómeno muy, muy común en estructuras delgadas, ¿sí? Por eso es que no se trata cuando son algo importante, así como edificios, de trabajar aquí, porque el esfuerzo de pandeo es bajo. Y cuando uno alcanza el esfuerzo de pandeo, cualquier aumento de carga, aunque sea pequeño, lo que hace es deformar esto rápidamente, hasta el punto de que se daña. Sí, entonces de ahí, por inestabilidad, puede ser que la estructura colapse. Ese sería un fallo. Entonces ahí sí, si se logra, antes de que falle la estructura, se hizo un análisis porque hubo alguna deformación, se la puede reforzar y serviría. Entonces, lo que se hace ahí, eso vamos a ver en sismo. ¿Y ustedes ya vieron algo de fuerzas equivalentes en laterales con la NEC? Yo sé que hay unos profesores que les dan algo. Nadie todavía está viendo en estructuras algo de la NEC con el ERE, con eso. No, y Bueno, entonces cuando uno se diseña para sismo, toma en cuenta un factor ERE, ¿sí? Lo común en nuestro medio es un ERE de 8 y para estructuras muy, muy pequeñas o de poca importancia es un ERE igual a 3. ¿Qué significa este ERE? Este ERE significa entre más grande sea, tengo que hacer que mi estructura se deforme más, ¿sí? Es decir, que esta curva sea de este tipo. Entonces, si se deforma más, puede disipar energía inelástica por deformación. Un ERE pequeño, en cambio, me quiere decir que la estructura fue diseñada de tal forma que resiste gran parte del sismo elásticamente y poca por deformación. ¿Sí? Entonces, si yo estoy rehabilitando una estructura y yo sé que la estructura no es muy dúctil, la comprobación no voy a hacer con esto, sino voy a hacer con esto. Y le voy a tratar de reforzar con esta forma, es decir, voy a tratar de que la estructura coja todo elásticamente y que plásticamente sea poco lo que tenga que resistir. ¿Por qué? Porque los perfiles ya están, es muy difícil lograr soldar otro perfil para que ese perfil se vuelva más dúctil. Entonces ahí lo que hago es más bien es diseñar con una carga más grandecita de sismo, donde la estructura resista más elásticamente y poco plásticamente. Sí, es un poquito ya de rehabilitación, es un poco más difícil. Eso sería uno cuando se hace un análisis. Ya cuando las estructuras fallan, hay cómo reparar. Supongamos en el sismo de Manabí,
lo que se hace se va a inspeccionar la estructura. Entonces aquí vienen otros conceptos. Viene primero la visita a la estructura, tomar algunos ensayos, ver qué está dañado. Digamos, la estructura falló las vigas. Las vigas son fáciles de reforzar, se puede reforzar. Alguna columna sufrió una deformación muy grande, puedo ir a comprobar y se puede reforzar esa columna. Entonces de ahí voy viendo qué nomás se tiene que reparar. Y cuando ya el costo de reparación casi se iguala al 50% del costo de una estructura nueva, ya es mejor derrocar la estructura y construir una nueva. Porque aparte de que me va a costar solo la estructura el 50%, voy a tener que cerrar la estructura, voy a tener que contratar personas para rehabilitación y puede salir hasta más caro. Entonces de ahí ya vienen también factores económicos. Ya no solo si estructuralmente se puede rehabilitar, sino también puedo rehabilitar, pero qué tan caro me sale que construir una nueva. Sí, entonces ya viene un poquito más de intervenir. Y cuando bueno, de ese análisis digo, sí, lo puedo reforzar, voy a tratar de reforzar con un R más bajo que el que me dice la norma porque este R es para una estructura muy dúctil. Y como hemos visto, aunque yo le ponga un poco de acero, no voy a poder venir hasta acá, a lo máximo de poder acercarme acá. Si la estructura estaba originalmente aquí, lo máximo que puedo pasar es acá. Sí, pero no cumplo con la máxima ductilidad, entonces no voy a asumir como la estructura que se va a deformar mucho. ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí, es un tema un poquito más avanzado, que eso sí, hablamos un poco más en sismo, pero es muy buena la pregunta. Borrémoslo para que no se confundan, esto ya van a ver en décimo. Pero eso es. Ya, entonces, todo lo que hemos hablado por el momento es fallas globales, ¿sí? Si ustedes ven también cómo sé que es global, hemos tomado la longitud total del perfil, ¿verdad? ¿Cuál es la esbeltez? Es KLR, donde L es la longitud total, R es el radio de giro, del perfil. ¿Sí? Entonces, esta parte de pandeo crítico es de acuerdo al global, ¿verdad? Yo estoy analizando toda la sección con la longitud. Ahora vamos a pasar con el pandeo local. Y ya habíamos visto un poquito de pandeo local en algunas fotos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la columna sigue bien, pero hay una parte del ala que se dañó? Sí, aquí estaba la columna. Y aquí hay un poco del ala que estaba algo así, como abollada. ¿Verdad? Sí. Ya, eso se llama un pandeo local. No falló toda la sección, pero falló una cierta partecita de la sección. Ya. Entonces, ese es el análisis. Entonces, ¿cómo es el análisis del pandeo local? El pandeo local aquí lo que se analiza son las placas que componen al perfil. Todos los perfiles están hechos de placas o se forman de algunas dimensiones. Un perfil, aunque sea laminado tipo I, puedo ver que tiene como... No, que esto sería un poquito más pequeño. Vamos a hacerle. Bien. Exacto. ¿Verdad? Si yo veo el perfil tipo I, puedo decir, aunque esté laminado, es como que esta es una sección que es igual a esta, y esta es una sección diferente, ¿verdad? Que es más delgada, y que se encuentra entre estas dos. Entonces el comportamiento va a ser diferente que las dos de acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya, entonces en el fallo local lo que yo hago es decir, bueno, vamos a ver qué pasa cuando la sección está cargada totalmente, cómo se comporta el ala y cómo se comporta el alma. Entonces, esta es la
la simulación de la placa puede ser el alma o el ala, que va a tener un ancho, ¿verdad? El alma tiene un ancho, bueno, tiene una altura. HW, perdón. Sí, que sería el ancho de esta placa. Y tiene un espesor. Tiene un TW. Igual, el patín tiene un ancho, un BW, y tiene un espesor TF. Entonces es lo que está representándose aquí. Sí, este sería como el ancho del patín con el espesor del patín, o puede ser la placa del alma con su espesor. ¿Y qué pasa cuando se aplica todas las secciones? Vemos que bien parte de la sección está en compresión o parte de la sección está en tracción, como lo que hacían en hormigón, ¿verdad? En hormigón ustedes tenían esto, ¿verdad? Este es el eje neutro. Y tenían que esta parte, dependiendo si es que era flexión o lo que sea, esto estaba en compresión. Y esto estaba en tensión. ¿Sí o no? Sí. Ya, lo mismo es aquí. Aquí si es flexión, voy a tener una parte en tensión, otra en compresión. O si está en compresión, todo está en compresión. Entonces aquí lo que hacen es analizar. Este sería el análisis del alma. ¿Sí? ¿Cómo se comporta? Tiene un comportamiento parecido al pandeo global. Si ven estas curvas, se parecen, ¿verdad?, a lo que vimos anterior. ¿O no? Sí. Ya, exacto. ¿Por qué se parecen? Porque estas placas, si son muy delgadas, pueden pandear elásticamente. Y si las placas tienen un buen espesor, pueden pandear inelásticamente. Lo mismo que vimos hace un momento. Es parecido, pero sí tiene bastantes diferencias porque este análisis se lo hace en realidad con la teoría de placas. O sea, ya intervienen varios puntos que ya son más complejos, eso es casi de maestría. Pero la fórmula al final también es casi igual. Nosotros teníamos que Fe era igual a pi por... Se me fue pi por... Ya, es pi por E sobre KLR al cuadrado, ¿verdad? Esta era la fórmula que nosotros hemos deducido para el comportamiento global. Y esta es la fórmula del esfuerzo crítico para placas. Entonces, si ven, tengo lo mismo. Tengo pi arriba, tengo pi al cuadrado arriba. Tengo el módulo de elasticidad, tengo el módulo de elasticidad. Y aquí tengo como una esbeltez. Si ven, antes me tomaba la longitud por el radio. Ahora me tomo la longitud con el espesor y el cuadrado. ¿Qué es lo nuevo en placas? Que el K viene acá arriba y aparece el módulo de Poisson, ¿sí? Que para 0 es 0,3. Hasta ahí vamos bien. Y este 12. Inge, no se le escucha. Creo que tiene problemas con el micrófono. Ya, ahí mejor. Ya ahí sí se lo escucha Sí. mejor. Ya. Pero, bueno, entonces es igual. Entonces aquí hay dos zonas, en cambio tenemos el punto D y el O, donde tenemos estos valores para la esbeltez de la placa, que sería B para T, que en este caso, ¿de dónde sale este 0,9? Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña deducción de estas fórmulas.
Entonces voy a igualar el esfuerzo crítico, que habíamos dicho que a lo máximo puede llegar al esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Entonces voy a tener que el esfuerzo de fluencia es igual a K por pi al cuadrado por E sobre 12 menos 1 menos Poisson al cuadrado por B por T al cuadrado. ¿Ya? Vamos a despejar B para T. ¿Sí? Entonces voy a tener B para T. Y no me saquemos la raíz cuadrada. Va a ser igual a la raíz cuadrada de K por pi por E sobre 12 por 1 menos Poisson por Fy. ¿Sí? Y ahora vamos a dar los valores comunes. Pi sabemos que pi es igual a 3,1415. Vamos a reemplazar eso. Sabemos que el módulo de elasticidad del acero, no importa qué grado es 29.000 KSI, ¿verdad? Y sabemos que el módulo de Poisson es igual a 3, a 0.3. Entonces reemplacen esto en esta fórmula y me dan cuánto es este valor. ¿Qué sería? Vamos a ponerle para que no se equivoque. Dejémosle con el E para que se parezca a la fórmula. Ya. Ya. ¿Cuánto nos da esto? Ahora yo también le hago. Entonces sería la raíz 0.90. Sí, 0.90. A ver, déjame ver. Es pi al cuadrado dividido para 12 por 0.95 me dio. 0.9506. ¿Sí le sale lo mismo? Sí, que es 0.9506. Ya. Raíz de K sobre E sobre Y. F, ya. Entonces, si ven, es este punto. ¿Qué me relaciona en esta curva? ¿Qué me representa el 0.95? Sería el punto teórico donde ya comienza a fluir la placa, donde el espesor de la placa es tan grande que no va a fallar por pandeo, sino va a fallar por ya plastificación ante la carga PY. Pero como sabemos que hay algunas irregularidades todo, a este punto se lo corre más, ¿verdad? Hay una pequeña reducción de alrededor ¿de cuánto es? Como del 33% se le reduce. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, eso representa, entonces casi lo mismo que habíamos visto. Voy a tomar un punto donde yo puedo decir que la placa puede fluir, y como existen algunos fallos, existen los esfuerzos residuales, este punto debe ser menor. Entonces se le aplica un pequeño factor de corrección, por lo cual este 0.95 se reduce a 0.66. Y ya sabemos de dónde sale el KE por FY.
Entonces está esto. Ahora vamos a ver un poquito más de otras cosas. ¿Cómo se le analiza la placa? La vamos a analizar igual que hicimos hace un momento. ¿Cuáles eran nuestras condiciones de frontera cuando vimos en columnas? Que teníamos articulado, articulado, empotrado, empotrado, ¿verdad? O teníamos empotrado, articulado. ¿De acuerdo? Y cada uno tenía un K. Este era igual K igual a 1, K igual a 0,5. Y este es K, no me acuerdo cuánto es este. 0,7. 0,7. 0,7, ¿verdad? Ya, 0,7. Ahora vamos a analizar nosotros y vamos a ir con la sección más fácil. Vamos a verle nuestra sección, que es un perfil tipo I. ¿Sí? Y aquí, como es laminado o soldado, tiene este pequeño resalte, ¿verdad? Es como de esta forma. Aquí el patín es mucho más ancho. Y aquí tiene este resalte. ¿Sí? ¿Cómo que puedo asimilar el alma? Como que se encuentra empotrado, ¿verdad? Es como que le estoy soldando algo que es mucho más rígido, entonces el alma podría ser como que se encuentra empotrada. ¿Sí? O si esto es muy delgado, puede ser de esta forma. Y el patín, en cambio, voy a analizar la mitad. Si yo analizo esta mitad, se va a parecer como una viga en cantilever, ¿verdad? Donde aquí está, como hay bastante acero, es como que está muy rígida. Y esta parte, si yo le aplico una carga, es como que es una viga en voladizo. ¿Sí se entendió? Sí. Ya. Entonces aquí están representados esos casos de las placas. ¿Sí ven? Cuando me dicen qué pasa cuando se encuentra empotrado y se le aplica la carga, sería el caso del alma. Cuando se encuentra fija, es decir, empotrada y libre, sería el caso del patín. Entonces cada una de estas tiene un K. ¿Sí? El K es también como la longitud de transformación. Entonces, para el caso A, el K es 6,97. Para el otro caso que me interesa, que sería el caso D, veo que es 1.27 alrededor. ¿Sí? Y para el caso E, que también me interesa a veces, veo que el mínimo es 0.425. ¿Sí? Entonces ya estoy analizando una forma de transformar la longitud a una longitud equivalente como había hecho en el caso anterior. Entonces aquí tenemos varios perfiles de lo mismo. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Ya, entonces aquí, si ustedes ven, es como que está empotrado el alma y el ala se encuentra en cantilever. Aquí sería como que se encuentra empotrado todo, porque tengo estas secciones que son muy rígidas. Si yo, ¿cómo sé esto? A ver, vamos a ver. ¿Por qué digo que es como empotrado? Digamos que yo dejo esto aquí, le dejo apoyar, ¿verdad? Y coloco aquí un carga. Ya, como esto es tan rígido, no se va a deformar. Esto tampoco se va a deformar el nodo. Entonces lo que se va a deformar es esta parte, ¿verdad? Y va a haber momentos hasta negativos. Es por eso que yo digo que esto lo puedo simular como que es empotrado. Porque en los extremos se encuentra rígido. Es lo mismo que ustedes hacen en estructuras. Viene la columna, viene la viga, ¿verdad? Y cuando yo analizo el nodo, este nodo es mucho más rígido que esta sección. Entonces ahí, cuando se analicen pórticos, por eso se dice que esta viga se encuentra empotrada. Entonces aquí es lo mismo, si ven.
Aquí es como el nodo, que es mucho más rígido que el alma. ¿Sí se está entendiendo? Sí. Sí. Ya, perfecto. Esta de aquí, en cambio, como no tiene gran sección, esta sí se le puede tomar, a veces se la toma como articulada. Sí, esta parte de aquí. Porque esta, como es una sección doblada, ¿se acuerdan que aquí no hay ningún aumento de espesor? Sino solo se le dobla y queda hasta debilitado. En cambio aquí, por la misma laminación, siempre queda como un pequeño resalte. Ya, igual acá. Si ven acá como que se forman nodos, muchos más rígidos que la placa. Entonces, analizando cada una de ellas, yo puedo sacar a cuánto equivale el K. ¿Sí? Entonces voy a tener de esta forma. Vamos a ver. Vamos a ver la tabla y la próxima clase hacemos la deducción. Entonces, vamos a ver qué significa un elemento rigidizado. Y la próxima clase ya tengo bien la compu y les puedo mostrar una forma de que ustedes vean eso. Entonces, ¿qué es un elemento rigidizado? Un elemento rigidizado es un elemento que gana resistencia porque se encuentra con una conexión especial o que le da un poco más de resistencia. ¿Cuál es este elemento rigidizado? Es este. El alma se encuentra rigidizado por las alas, ¿verdad? Porque le forma aquí un gran nodo. Sí, como que le rigidiza. Si no tuviera las alas, esta placa resistiría mucho menos, ¿verdad? Pero como se encuentra empotrada, va a resistir más. Entonces, este es el elemento rigidizado. ¿Sí? ¿Está rigidizado de qué? De las alas. Y no puedo hacer, ya les voy a hacer la próxima clase que ya tengo la computadora bien. Ya, el ala en cambio no es rigidizada porque el ala no tiene otro elemento como que le aporte o le ayude a sostener la carga, ¿verdad? Si yo aplico la carga en el ala, lo único que me va a resistir es el ala. Pero si yo aplico la carga en el alma, bueno, que salió horrible esa viga. Yo aplico aquí, parte de la carga se va a las alas, ¿verdad? En cambio, si yo aplico acá, no va a venir al alma, es más difícil. Entonces, los elementos rigidizados en este caso sería el alma y los elementos no rigidizados son las alas. Sí, aquí es como que es independiente, cada una sería como una viga en cantilever. Entonces, aquí no tendría elementos rigidizados. ¿Sí? Acá, en cambio, ¿qué le ven en esta sección? Tipo tubo. Todas las secciones sería como rigidizada, ¿verdad? Porque tiene, si yo aplico carga aquí, me va a ayudar esta sección, esta sección. Si yo aplico carga acá, parte de la carga se va a transmitir acá, como que le ayuda un poco más. Si yo aplico una carga aquí, parte de la carga se va a venir al otro lado. ¿Sí? Entonces al final las cuatro caras son como rigidizadas. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces, es esto. Entonces el código ISC lo que nos dice que dentro de una misma sección nosotros vamos a ver cuáles son los elementos rigidizados y cuáles son los que no. Entonces los elementos no rigidizados son los sin restricción de un borde paralelo a la dirección de la carga, ¿verdad? Yo aplico la carga y aquí hay un borde que está libre, ¿sí? En cambio, yo aplico la carga aquí y los dos bordes se encuentran restringidos, ¿sí? Entonces, si se encuentran los dos bordes restringidos eh, es rigidizado. Si uno de los bordes no se encuentra restringido, es no rigidizado. Y la explicación era eso, porque cuando yo tengo los dos bordes es como que parte de la carga se puede distribuir de mejor forma. Acá, en el perfil tipo L, no tengo nada rigidizado, porque existe un borde libre. Igual en el T, no hay ninguna placa rigidizada porque se encuentra
los bordes libres. En cambio, lo que habíamos dicho acá, en la sección tipo tubular, todas las placas son rigidizadas porque todas se encuentran restringidas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Inge. Y aquí también, dependiendo del espesor, pero a veces, por aquí hay otro código que se maneja más con los perfiles laminados en frío. Se le toma este como que entre la mitad. Entonces, ahí nosotros pasamos a esta tablita. Entonces, esta tabla lo que me dice es los espesores que deben de tener mis secciones para que sean clasificadas como compactas o no compactas, ¿sí? O esbeltas o no esbeltas. Entonces, ¿qué es lo que me hace esta relación? Lo único que me hace esta relación es asegurarme que yo voy a estar trabajando en esta parte, ¿sí? Que las placas, tanto el alma como el ala, va a estar aquí. ¿Sí? ¿Sí ven? Lo único que se juega es con el B para T. Sería el B, sería el alto del alma con el espesor del alma, o sería el ancho del patín con el espesor del patín. Entonces el código siempre me dice, esta relación debe ser menor que este número. ¿Qué me aseguro? Que el patín puede desarrollar toda la capacidad inelástica o el alma. Eso es lo que nos dice la placa. Esta tabla, perdón. Entonces les voy a cambiar por última vez, perdón, para que se den cuenta. Entonces todos los valores van a estar cercanos a este de aquí, en elementos. Algunos un poquito más porque se encuentran rigidizados. Sí, entonces si ven, tengo el 0.64, 0.56, 0.75 y acá en cambio ya son elementos rigidizados. Entonces los no rigidizados van a estar en ese factor. Vamos a subir un poquito más la tabla. Esta clase es un poquito pesada, pero ya la próxima, todo lo que estamos viendo, vamos a hacer en ejercicios y va a quedar más entendido. Entonces habíamos dicho que si un borde es libre, ya se lo considera como elemento no rigidizado. Entonces, elemento a la izquierda de la tabla dice qué tipo de elementos son. Esta es la tabla B4.1A, que se encuentra en el ISC 360 o en el manual que les pasé. Entonces aquí la primera distinción es entre elementos rigidizados y elementos no rigidizados. Entonces los primeros que se muestran aquí son los no rigidizados, ¿sí? Y la otra numeración del 5 al 9 son los elementos rigidizados. Si yo me acuerdo el concepto y me acuerdo que el límite era alrededor de 0.66 0.665, como no son rigidizados, todo el valor de BT deberá de ser menor a este valor. Sí, entonces si ven 0.56, 0.64, 0.75, y aquí le dejo un poquito más a este caso porque tiene una cierta inercia que le ayuda. Pero todos se encuentran entre ese rango, ¿sí? Entonces esa es una forma de saber que yo estoy cogiendo bien y me sirve para saber que yo estoy analizando las alas. Sí, que habíamos dicho que el alma se encuentra en cambio rigidizada. Si es rigidizada, sé que este factor va a ser un poco más grande, no va a ser 0.66 porque tiene como la ayuda de los otros elementos. Entonces, si ustedes ven, ahí está, 1.49, 1.40, 1.40, 1.49 y este ya es un caso especial diferente. Todo esto vamos a hacer la próxima clase, la deducción de dónde salen estos factores, que es muy fácil. Pero lo importante es que entiendan esto, qué es rigidizado, qué no es rigidizado, más o menos entre qué valores debe estar y por qué. ¿Sí? Entonces aquí dentro de los grafiquitos también les dicen qué es rigidizado y qué no. Entonces dentro de los elementos no rigidizados, si ustedes ven, está el ala. Pero como habíamos dicho, la mitad del ala no es completa, porque la mitad es como la que está en cantilever. ¿Sí? Por eso les ponen que el B viene desde aquí hasta acá, del alma hasta el borde del ala. O esto es un atizador. O si hacen un elemento soldado tipo T, el B igual va a la mitad.
¿Cuál es el único caso que no es la mitad? Es en el elemento tipo C. Sí, lógico, porque el elemento tipo C ya tiene aquí. En cambio, el otro es de la mitad y la otra mitad se le considera empotrada igual. Ya. Entonces, el primer caso sería para elementos y serían elementos que se fabrican en caliente, ¿sí? Que son perfiles laminados en caliente. El primer caso. El segundo caso sería perfiles que se construyen, que habíamos visto que se construyen a través de placas o de la soldadura de 3 placas, ¿sí? Por eso aquí me dice tipo Bilab, aquí me dice Roll Hot. Y el caso 3 en cambio es para lo que son ángulos y para las columnas tipo cruciforme, que son cuando se sueltan 3 placas. Aquí se sueltan 2 placas o una placa grande. Sí, y el último caso 4 de elementos no rigidizados sería el perfil tipo T. Sí, sería el alma del perfil tipo T. Dentro de los elementos, en cambio, rigidizados, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el alma de los perfiles laminados en calientes y también los tipo Bilab, es decir, aquí no hay esta distinción. Aquí toma como que los dos se comportan igual. Vamos a tener dentro de también los rigidizados de los perfiles tipo tubulares. Vamos a tener a los cubreplacas cuando cubren el ala. Vamos a tener estos elementos que se encuentran rigidizados, que se les suelda algún perfil para darle mayor resistencia. Y también los perfiles tipo tubulares. ¿Sí? Entonces dejemos, es bastante materia, dejemos hasta aquí. Para la próxima clase hacer más solo ejercicios. ¿Se entendió lo de hoy? Sí. Sí, es un Sí, poquito Inge. pesado. Sí, la clase, son 2 clases pesadas de materia. Pero ya la próxima semana ya entramos a hacer comprobación de capacidad de compresión. De ahí vamos a tener 1 o 2 clases más de diseño y de ahí ya comienzan a diseñar columnas y comienzan a colocar arrastramientos. Y de ahí ya pasamos a vigas y dejamos al final los detalles constructivos. Entonces, eso es todo lo más importante que deben de saber. Entonces, ¿qué tengo que saber cuando yo diseño un perfil a compresión? Tengo que ver el comportamiento global, ¿verdad? Que sería con la longitud y el radio. Y el local, que sería con el espesor del alma, el espesor del patín, el ancho del patín y la altura del alma. ¿Sí? Entonces, los 2 casos tengo que controlar. El global voy a controlar con el radio de giro y el local voy a controlar con los espesores de cada uno de los elementos y las longitudes. Y cumpliendo estos 2, si yo cumplo estos 2, como habíamos visto, que este me dé pandeo inelástico y este también me dé que las placas van a pandear inelásticamente, me aseguro que mi perfil totalmente pandea inelásticamente ante compresiones altas. Sí, que esté en esta parte de la curva, que está acá. ¿De acuerdo? Es eso. Entonces, ya la próxima clase solo vamos a deducir un poquito estas fórmulas, de dónde vienen para que se entienda mejor. Y vamos a comenzar a hacer ejercicios de columnas. ¿Preguntas? Sí, una pequeña pregunta. ¿El módulo de Poisson cuándo era igual a 0.3? Cuando estoy en pandeo elástico, cuando estoy en... Inge, no se le escucha lo que estaba hablando, se le entrecortó. Sí, justo vi como que se cortó un poco. 0.3 es siempre para acero. Sí, es para cero. Es para cero y cuando se encuentra elásticamente, cuando todavía no ha fluido. Cuando fluye, se acuerdan que el módulo de elasticidad crecía hasta 0.5. Es para eso. Y para hormigón, como el hormigón es un material que no se deforma mucho, es 0.2. Sí, ese es el módulo de Poisson. Entonces, el módulo de Poisson lo que relaciona es la deformación transversal con la longitudinal. Si
¿Se acuerdan como el cambio de volumen que existe por las deformaciones? Eso revisamos la próxima clase, también un poquito eso está en las primeras diapositivas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Inge. Nada de qué mucho. ¿Alguien más?